Buenas tardes, buenas noches, bueno, depende siempre el momento de que uno está armando las cosas y los videos. ¿Cómo anda, tercero? ¿Todo bien? Bueno, en este caso les traigo un video con la intención de seguir haciendo una continuidad. Esto obviamente les va a servir a todos, tanto a los que están en la presencialidad esta semanita y los que hacen el seguimiento virtual. Recuerden que nunca, no es que tienen que esperar a que nosotros tengamos un encuentro presencial para seguir avanzando con las guías, porque si no, no llegamos a nada, ¿sí? Entonces, la idea de estos videos es realizar un complemento. Cuando nosotros tenemos con determinados, por ejemplo, con una determinada burbuja, una presencialidad, estos videos, mientras pueda hacerlo, los voy a hacer, y suman para aquellos que están en su casa, más allá de tener el plan de contingencia, poder continuar a través de aunque sea una breve explicación de algún video. Hasta el momento tenemos una introducción al tema más histórica, ¿sí? Que ese video se subió antes del receso invernal. Luego tenemos una clase que tuvimos la semana pasada, que tiene uno o dos videos, no recuerdo bien si fueron dos grabaciones, pero tiene todo que ver con la misma clase. Y ahora, sí, esto es una especie de continuidad, tanto para, es algo que vamos a ver en la presencialidad en estos días, y a la vez también quiero que quede asentado en la virtualidad. ¿Sí? De alguna manera nosotros llegamos hasta la página 8 del plan de contingencia de la parte de radicales o números reales, y lo que vamos a comenzar a hacer ahora es hablar de la extracción de factores. ¿Por qué? Porque si bien los radicales le dimos una forma, vimos algunas propiedades que tenemos que tener en cuenta ahora, nosotros siempre, como todo lo que hacemos en matemática, necesitamos llevarlo a la mínima expresión, ¿sí? Aquello que se llama la mínima expresión de algo. Y un radical, en realidad, se puede llegar a esa mínima expresión. Y para que un radical quede en una mínima expresión, necesitamos trabajar con los factores que están dentro de ese radical o que forman a ese radical. Fíjense que yo hablo de factores, hablo de radicales, ahora después vamos a hablar de índices, vamos a hablar de un montón de cosas que si previamente no tenemos los conceptos vistos tanto en clase como en los videos virtuales o en el plan de contingencia, estamos medio al horno, ¿sí? Entonces, bueno, el seguimiento, si ven que viene medio, estoy usando términos que no conocen, bueno, tienen que hacer un stop, volver para atrás y después retomar este video. Entonces, bueno, como les decía, extracción de factores, ¿sí? ¿En dónde? En determinados radicales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros en la extracción de factores necesitamos ese factor que no está en la mínima expresión, lo necesitamos reducirlo, cosa de que podamos extraer factores más chicos, que son en realidad múltiplos de ese número, factores más chicos, y ir sacándolo fuera de la raíz. ¿Por qué digo esto de sacarlo? ¿O por qué digo esto de que no, no lo puedo dejar así de alguna manera? No siempre. Nosotros vimos que algunos radicales en realidad eran de este estilo, ¿no? Raíz de 2, por ejemplo, raíz de 11. La particularidad que tienen este tipo de radicales es que el factor, o sea, el numerito que está dentro, ¿sí? Este número, es un número primo. Y ese número primo no lo podemos dividir, salvo, o sea, se puede dividir salvo por sí mismo y por uno. Entonces no hay forma de extraer. Pero sí a veces nos vamos a encontrar, que ahí vamos con el ejemplo, con números, por ejemplo, como el que tenemos en la guía, raíz de 48, raíz cuadrada de 48. Ahora, esto es un radical, está bien expresarlo así, pero nosotros necesitamos aprender la extracción de este factor y también más adelante vamos a ver la introducción del factor. Pero en este caso nos vamos a enfocar en esto, en la extracción de factores. ¿Qué es extraer factores de un radical? Bueno, extraer factores de un radical es agarrar hasta el 48 y comenzar a descomponerlo, ¿sí? Esto lo hacíamos en primer año, por números primos, ¿sí? De alguna manera, si quieren, pueden revisar en el canal de YouTube, si no me equivoco, están los criterios de divisibilidad, pero yo los voy a ir mencionando a medida que vayamos dividiendo, cómo darme cuenta por qué números puedo dividir. Siempre recuerden que lo tenemos que dividir por números o factores primos, se llaman, ¿sí? Entonces, y comenzar por una cuestión de orden, conviene comenzar por el factor primo más bajo posible, ¿sí? Entonces siempre existe la posibilidad de empezar por el 2, obviamente siempre y cuando sea divisible.
Entonces, por ejemplo, 48. 48 es un número par. Entonces yo ya sé que por ser un número par es divisible por 2. Entonces el 48 lo puedo dividir por 2. Eso me va a dar 24. Obviamente, el 24 también es un número par. Nuevamente lo divido por 2. Eso me da 12. Nuevamente lo divido por 2, porque el 2 es un número par, me da 6. Al 6 lo divido por 2 nuevamente, me da 3. Ya ahora no es divisible por 2. 3, el único divisor que tiene, más allá de 1, es por sí mismo. Y ahí terminó mi cuenta. ¿Qué es lo que logramos acá? Acá descompusimos en factores primos. Si nosotros multiplicamos 2 por 2 por 2 por 2 por 3, llegamos a este valor 48. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Con qué objetivo hacemos esto? Con poder expresar estos factores, o sea, este 48, podemos expresarlo con factores, por ejemplo, el 2 elevado a la cantidad de 2 que tengamos, 3 elevado a la cantidad de 3 que tengamos. O sea, todos los factores que nos quedan van a ser expresados de esa forma. Entonces, ejemplo, el 2, ¿cuántas veces lo tenemos? 1, 2, 3, 4. Y el 3, ¿cuántas veces lo tenemos? 1. Y ahí es el primer gran paso. Estamos, digamos, ahí nomás de terminar y tenemos el primer gran paso de lo que es, en realidad, expresar este 48 en factores. Ahora, ¿cómo se va a realizar la extracción de factores? Bueno, hay que tener en cuenta las propiedades que estuvimos viendo con anterioridad. Primera y propiedad principal. Nosotros sabemos que el producto de una raíz, ¿sí? La podemos, o sea, todas estas raíces, como todos los factores que están adentro se están multiplicando, los podemos distribuir. O sea, me puede quedar la raíz cuadrada de 2 a la cuarta y me puede quedar la raíz cuadrada de 3 a la 1. Ahora, eso es una propiedad, una primera propiedad. Hicimos distribución de los factores con respecto a la raíz. Solamente se puede hacer eso, que está en los videos anteriores, porque tengo un producto. Otra propiedad que vimos era la simplificación en realidad que existe entre el exponente y el índice, o en realidad la forma en que se expresaba. Yo les comenté que si son divisibles entre ellos, lo que podemos hacer, una de las alternativas que podemos hacer es simplificar los números que tenemos acá. Por ejemplo, yo acá tengo un 2 y tengo un 1. No hay forma de simplificarlo. Pero si acá tengo un 2 y un 4, al 2 lo divido por 2, me da 1, lo que hace que la raíz desaparezca, y al 4 lo divido por 2 y me da 2. Entonces fíjense que de esta forma esto me queda 2 a la 2 por raíz cuadrada de 3. O lo ves que es lo mismo, 4 por raíz cuadrada de 3. Este numerito que obtuvimos es la mínima expresión de un número radical. O sea, el 48 es equivalente a decir 4 veces raíz de 3. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, o sea, eso es como una alternativa. Otra forma de hacerlo es llegar a este punto, les voy a ir poniendo como diferentes formas como para que vean, ustedes se quedan con la más bonita o la que crean que es más bonita. Este es como diciendo, bueno, opción A. O sea, de acá, todo esto es opción A. Otra forma de hacerlo es buscar que el exponente que me queda acá, ¿sí?, sea igual al índice de esta raíz. Ejemplo, si yo tengo 2 a la cuarta, el 2 a la cuarta lo puedo expresar como 2 a la 2 por 2 a la 2 por 3 a la 1. ¿Sí? Esto y esto es equivalente. Propiedad de la potencia. Cuando las bases son iguales, las potencias se suman. O sea, yo puedo ir hacia adelante o hacia atrás con mi propiedad. Puedo hacer lo que quiera. ¿Sí? Esas propiedades nuevamente están en las primeras hojas del plan de contingencia. Y ahora nuevamente aplico la distribución de la raíz. ¿Por qué? Porque me va a quedar raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 al, perdón, raíz cuadrada de 2 al cuadrado, por raíz cuadrada de 2 al cuadrado, por raíz cuadrada de 3. Ahora, lo mismo, como el índice coincide con el exponente, se pueden simplificar, o en realidad cuando yo estoy simplificando lo que estoy haciendo es dividir el 2 por 2 y dividir el 2 por 2, y finalmente me va a quedar, se me va toda la raíz, se me va el exponente, me queda 2 por 2 por raíz de 3. Lo que es lo mismo, es decir, 4 raíz de 3. Llegamos a lo mismo, ¿sí? Estamos llegando a lo mismo. Por este camino o por el camino B, estamos llegando exactamente a lo mismo.
Después, si se ponen un poco cancheros, en realidad lo que sucede es un poco equivalencia, es como decir, si yo, a ver, ¿cuántos 2? O sea, yo por cada, por decirlo de alguna manera, por cada dos que tenga acá, sale uno afuera. ¿Sí? Entonces, ¿ves? Este salió afuera, entonces me queda uno solo. Este salió afuera, entonces también me queda otro solo. Es una forma de verlo. Existe una tercera forma también de resolver esto, que es un poco más complicada, y es dividir el exponente con el índice. Esa, si no se entendió alguna de las dos, me lo piden y vemos cómo resolverlo, pero cuando yo divido, hay que hacer exactamente lo mismo. O sea, en realidad hay que pasar de este paso a este, y ahí dividir exponente con índice. Y si el resto me da 0, significa que sale todo para afuera. En cambio, si el resto, por ejemplo, me da 1, ¿sí? Eso me indica la cantidad de factores que quedan adentro y el cociente me indica la cantidad de factores que salieron afuera. ¿Sí? Pequeño, a ver, para que no hablar en chino, pequeño de lo que acabo de decir. A ver, yo paso, como les dije, por ejemplo, de acá, vamos a pasar en limpio, como un tercer caso. Me quedan 2 a la cuarta por 3 a la 1, así, raíz cuadrada de 3 a la 1. Un detalle que no dije. La extracción de factores siempre se va a poder realizar cuando el exponente sea igual o mayor al índice. El exponente sea igual o mayor al índice. Como este es 1, es menor al índice que vale 2, entonces esta no puedo hacer nada. Pero en este caso sí puedo extraer. ¿Y qué es lo que les decía? Fíjense, yo agarro el exponente y lo divido por 2. ¿Sí? Lo agarro el exponente y lo divido por el índice. Entonces hago una división común. 2 por 2, 4, y al 4 me da 0. Estos valores son los importantes. Este 2 me indica la cantidad de factores que van a salir afuera, o sea que salen 2 al cuadrado, ¿sí? O salen 2 por 2, salen 2 factores pues siempre se están multiplicando. Y este 0 me indica la cantidad de factores que en realidad quedaron adentro de una raíz. Esa raíz desaparece, porque no me queda nada adentro. Entonces, de alguna manera, esto me va a quedar raíz cuadrada de 3 y afuera salieron 2 factores al cuadrado, porque tengo 2 veces 2. ¿Sí? O sea, 2 por 2. Entonces es lo mismo, llegamos al mismo resultado, es válido, se puede llegar a hacer así también. Pero bueno, nada, son opciones, son formas de verlo y son opciones de poder trabajar. A mí a veces me gusta trabajar mucho con la primera o con la segunda. Pero bueno, esto está bueno también porque si uno hace una división en la cabeza rápida, el cociente le dice cuánto están saliendo afuera y el resto le dice cuánto quedaron adentro. Si acá hubiese un 1, significa, vamos a suponer, esto es algo imaginario, ¿no? Hicimos una cuenta y hicimos una división así de 2 y me quedó así, ¿no? Me quedó que sobró un 1. Eso podríamos hacerlo así. Por ejemplo, tengo 2 a la 5. Fíjense, vamos a poner ese ejemplo. Tengo este término, así lo tengo. Raíz cuadrada de 2 a la 5. Entonces yo hago 5 dividido 2. 2 por 2, 4. Para llegar al 5 me falta 1. Esto me está indicando, como les dije, el cociente me está indicando cuántos 2, mi factor es 2. Entonces, ¿cuántos salieron afuera? 2. ¿Y cuántos quedaron adentro? El resto me indica cuántos quedaron adentro. O sea que me queda raíz cuadrada de uno solo. ¿Sí? Entonces, tal vez es otra forma de verlo y es un poco rápida también. Porque si yo lo hago en la cabeza, es más fácil de visualizarlo. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo importante? La extracción de factores solamente se puede dar entre cuando el exponente es mayor o igual que el índice. Si el exponente es menor que el índice, no podemos hacer nada. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver, quiero que veamos aunque sea algún que otro ejemplo más. Obviamente cuando son, por ejemplo, factores grandes que son todos divisibles por 2, capaz que uno se acuerda el resultado de cómo da, pero bueno, son diferentes formas. Tal vez hacemos algunos sencillos, por ejemplo, no sé, raíz cuadrada. Pero yo sé que el 27, yo el 27 lo puedo, si los descompongo, ¿sí? Por números primos, yo sé que lo puedo dividir por 3. Entonces lo divido por 3. ¿Por qué me doy cuenta que lo puedo dividir por 3? Porque cuando yo sumo el 2 más el 7, cuando sumo sus cifras, me da 9. Y 9 es un múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces por eso lo puedo dividir por 3. Entonces, 27 dividido 3 me da 9. Al 9 también lo puedo dividir por 3. Me da 3, 3 y 1. O sea que el 27 es lo mismo que expresar
como 3 a la 3. Esto es raíz cuadrada. Entonces, si usamos alguno de los métodos que hicimos recién, ese 3 a la 3 lo tendríamos que expresar de tal manera que uno de estos 3, usando la propiedad de potencia, me quede al cuadrado. Y el otro me va a quedar a la 1. ¿Por qué? Porque yo, si hago 2 más 1, me da 3. Ahora, nuevamente uso la propiedad de separación de raíces, 3 a la 1, y ahí me queda, este con este se me va, este me queda 3, raíz cuadrada de 3. Y finalmente tengo el resultado. O sea que 27 es equivalente a decir que es 3 veces raíz de 3. Es equivalente, lo puedo hacer, y es mi mínima expresión. Y así lo tengo que dejar expresado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos después la suma algebraica, los radicales que se pueden sumar son solamente aquellos que tengan igual factor e igual índice. Y si yo tengo este número, y por otro lado tengo este número, no los puedo sumar. Es como mezclar agua y aceite, no los puedo sumar. Entonces sí o sí siempre los tengo que expresar o llevar a la mínima expresión. ¿Se pueden hacer de las otras maneras? Obvio que se puede hacer de las otras maneras, pero bueno, tengan en cuenta eso. Yo lo que me gustaría también tener en cuenta, o acuérdense, es que en realidad, por ejemplo, nosotros podemos tener una raíz cúbica, o podemos tener una raíz cuarta. Nosotros sabemos que si descomponemos el 32, nos da 2 a la 5, ¿sí? Entonces, fíjense, antes de poner el 2 a la 5, yo podría expresar los exponentes de tal manera que me coincidan con el índice. Por ejemplo, si yo hago 2 a la 3, y después hago por 2, si tengo 3, para llegar a 5 le tengo que sumar 2 más. Entonces, si hago 2 a la 3 y hago 2 a la 2, ahí me queda la forma de poder expresar el 32 como factores a un determinado exponente. Ahora, me comí la raíz cúbica de acá. Ahora, aplico la distribución de raíz en cada uno de los factores. Distribución de raíz en cada uno de los factores. Y logro que este factor y este exponente me coincidan. Este exponente y este índice me coincidan. Estos se van, o sea que me queda un 2 afuera. Y este exponente, como es menor que el índice, no le puedo hacer nada. Y el número que finalmente me queda es este. 2 raíz cúbica de 2 al cuadrado. ¿Se puede hacer algo? No, es el número. No lo puedo tocar. Si revisamos un poco las clases que vimos, nosotros llamamos a este coeficiente, a este lo llamamos índice, a este lo llamamos exponente, y finalmente el numerito que está dentro de la raíz lo llamamos factor. ¿Sí? Bueno, acá en el plan de contingencia tienen otro ejemplo, un ejemplo 2 que está al cubo, y después hay otro ejemplo más sencillo sin descomponer, que estaría bueno que se hagan. Y después, finalmente, hay un ejercicio 5 que me gustaría ver si se puede hacer, ¿sí? Así lo podemos debatir en clase, en la presencialidad también, aquellos que acudan, ¿está bien? Pero la idea de esta semanita es eso, o sea, poder ver esto, poder ver parte de la página 10 y empezar a hacer la suma algebraica de radicales. Eso es lo que vamos a hacer esta semana, así que voy a seguir sumando videos para tener en cuenta, ¿sí? Así que, bueno, espero que se haya entendido y cualquier cosa nos estamos viendo. Tercero primero el jueves y tercero segunda el viernes. Saludos chicos, nos vemos, chao, chao.